sionismo no es antisemitismo. Como siempre, el objetivo es dar visibilidad a la causa palestina. Cuando se opone y denuncia el movimiento político nacionalista que promueve la ocupación del territorio palestino para la consolidación del Estado de Israel. El término semita se refiere a pueblos con una raíz lingüística común, de la que derivan el árabe, el hebreo y otras lenguas, y que compartían un mismo territorio. Así pues, antisemita debería ser todo aquel que se posiciona en contra de cualquiera de los pueblos semitas sin ningún tipo de excepción. El concepto actual de antisemitismo aparece en el siglo XIX y se refuerza con el terrible e injustificable holocausto nazi. En la práctica, lo que se constata es que la generalización del término antisemita, entendido como odio a los judíos, no tiene argumentos etimológicos, antropológicos ni etnológicos que lo hagan veraz. Prevalece la imposición de una parte interesada que conforma una supuesta realidad que no lo es. El Estado de Israel equipara antisionismo con antisemitismo para tratar de evitar las denuncias de los abusos cometidos contra la población palestina. Israel acusa de antisemita y antijudías a todas las personas que se oponen al sionismo. Es tan injusto identificar a todos los judíos con las actuaciones del Estado de Israel como denominar antisemita a aquellos que lo censuran y lo condenan. En el 2016 se crea la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, con sus siglas en inglés, IHRA, y la definición de antisemitismo de la INRA se supone en la práctica una forma de amordazar el discurso y el activismo legítimos que critican a Israel. Además, Israel utiliza la INRA como universitaria que presentará y moderará el acto, y aprovechando su presencia vamos a agradecer a este área su apoyo económico que ha hecho posible el poder llevar a cabo estas jornadas. Bueno, agradecer la presencia de todos y de todas, y voy a proceder a presentar a nuestra conferenciante esta tarde, que es Dominique Salomón, que nació en París el 18 de junio de 1945, el año de la victoria aliada y del famoso discurso de Charles de Gaulle en Londres. Es judía de origen polaco por parte de madre y francesa desde el siglo XVIII por parte de padre. Descendiente de víctimas de la Shoah, literalmente el desastre, su abuelo, su abuela, su tía de 16 años, junto a varios primos, fueron arrestados en 1942 por la policía francesa de París. Detenidos en el campo de Annecy, fueron entregados a los alemanes, que los deportaron al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, donde murieron 1 millón de judíos. Nadie de la familia volvió. Sus padres tuvieron que dejar su trabajo, ya que ningún judío podía ser funcionario. Su madre pasó a la zona donde todavía no habían llegado los alemanes con papeles falsos. Luego fue de pueblo en pueblo pidiendo leche para su hermano, que tenía 2 años. Se salvaron porque una campesina los escondió. Mientras tanto, en París, la familia fue requisada y entregada a los colaboracionistas. Su padre fue mártir en la resistencia. Y que empezaba así: Israel es un hecho colonial. Y me acuerdo sentada en una terraza en Tel Aviv leer este artículo y decir, es verdad, realmente es clarísimo un Estado colonial. Y a partir de este artículo y lo que veía también, pues he hecho el camino al revés y prueba que se puede hacer. Y poco a poco pues he empezado a luchar en favor de los derechos de los palestinos. Hay que decir que especialmente cuando ingresé en junio, al momento que Israel en el 2014 ataca a Gaza, y a este momento, tanto en Francia, pero ya vivía en España, pues muchísimos judíos quisimos decir que en nuestro nombre era imposible hacer este tipo de actuación.
y fue la primera vez que en el mundo político, porque había militado antes, pero más bien contra Franco que contra ocuparme del problema de Israel. Mi marido había estado en la cárcel, vivió en la clandestinidad bajo el franquismo, con cual nunca me había determinado dentro de la lucha política como judía. Nunca le he dicho tanto desde que estoy luchando por los palestinos, porque pienso que puede ayudar a la gente a entender un poco el problema y justamente no mezclar el hecho de ser judío a el hecho de ser sionista. Con cual en el 2014 hemos creado esta asociación de judíos y palestinos, dándonos cuenta que estábamos totalmente de acuerdo en realidad y que era mejor cara a la sociedad y cara a la prensa pues ir juntos, uno palestino, una palestina y una judía o un judío, de tal forma que siempre podamos los dos dar nuestro punto de vista. De hecho, pienso que ha sido algo positivo, ¿no? A partir de esto, pues evidentemente ya se dio la definición que os iba a dar, pero igual la voy a repetir, del antisemitismo. El antisemitismo se desarrolla particularmente en el siglo XIX, porque hay algo interesante, es que hasta finales del XVIII y XIX no era antisemitismo, era antijudaísmo. Es decir, fundamentalmente la Iglesia Católica había desarrollado un antijudaísmo y éramos el pueblo deísta, si tal pueblo existe, porque es más complicado que esto. Pero bueno, digamos que los judíos era el pueblo que había matado a Jesús. Y por ejemplo, San Pablo dice, son los judíos que hicieron morir el Señor Jesús y los profetas, y quien nos han persecutado, que no gustan a Dios, son los enemigos de todos los hombres. Y esta definición ha sido más o menos la definición hasta el Vaticano II, que por la primera vez dice no son todos los judíos, no se les puede atacar, que son unos cuantos, pero hay que esperar 1965 para que el Vaticano reconozca que bueno, no, todos los judíos no son el enemigo a batir. Mi experiencia en España, cuando venía en los años 60, es que muchísimas veces la gente cuando decía yo soy judía, la gente me decía, y entonces mataste a Jesús. Y dije, no, yo no tengo nada que ver, seguro. Pero es verdad que me lo preguntaron varias veces. Es decir, que era el mensaje que hacía pasar. Y cuando se terminó la guerra, muchos no querían volver o no podían volver de donde venían. Entre otras cosas, hay que saber que, por ejemplo, en Polonia siguieron masacrando a los judíos que volvían a Polonia y pedían su casa. Y claro, no le querían devolver su casa. Y entonces siguió habiendo hay una matanza muy importante de judíos todavía en Polonia en 48. Y hubo, creo, incluso más tarde. Con cual cambió un poco la perspectiva de las comunidades judías, porque de un lado el sionismo hacía todo lo posible para hacerle llegar a Israel y por otro lado, pues, ¿dónde iba? ¿Y en qué condiciones iba? Entonces, allí, pues sí, evidentemente hubo una gran inmigración que se produjo antes de la creación del Estado de Israel. Todo el mundo se acuerda de la película Exodus, porque los ingleses, los británicos, cuando se dieron cuenta que iban a tener mucho problema con los países árabes, empezaron a frenar que los judíos no vayan allí,
y los sionistas a empujar que vayan, y al mismo tiempo una necesidad también por mucha gente para ir, que hay un gran intelectual palestino que se llama Edward Said, que dice: los palestinos son las víctimas de las víctimas y no tienen nada que ver, y es totalmente esto. Llega un pueblo de víctimas y va a transformar en víctima otro pueblo. Es triste por la humanidad, pero de una cierta forma así fue. Evidentemente, no sé si les interesa, antes que siga así, si les interesa que les hable más del IMRA, que es el organismo que actualmente todos los gobiernos de Europa, y entre Macron, el primero, y Borrell, que en enero de este año, Borrell, que era ministro del PSOE y que actualmente es el jefe de la política exterior de Europa, de la Comisión Europea, Borrell declaró este mes de enero que ellos tomaban a nivel de Europa la definición del IMRA, y estábamos, si están interesados que vayamos un poco más, a ver, de enero. Entonces, Borrell hizo esta declaración el 1 de diciembre de 2000, dijo que para ellos, confirmó que la Unión Europea acepta la definición del antisemitismo de la IHRA, es IHR, al mismo tiempo que la Unión Europea rechaza utilizar el término de apartheid y reafirma que Europa apoya una solución negociada de 2 estados. O sea que, bueno, lo pueden repetir día tras día y hora tras hora. Cada vez es absolutamente imposible que haya 2 estados, ya que 800.000 colonos ya ocupan Cisjordania y siguen. Y tienen previsto, pues, mandar muchísimo más, ocupar las tierras, y realmente el programa de este gobierno actual ha sido el programa de los otros también. Lo que pasa es que no lo decían tan claramente y había que ir a buscar en los textos para verlo, pero los 800.000 colonos que están no vienen de este gobierno, vienen de los gobiernos anteriores, incluso los de izquierda. Entonces, no es que sea algo nuevo, pero directamente este nuevo gobierno, cuando llegó en el poder en diciembre pasado, pues declaró que uno de sus primeros objetivos sería anexar totalmente el Golán, Gaza y todo Cisjordania. Y lo declaró. Y que ya era uno de los objetivos número 1 de este gobierno. Pero hay que realmente hacer hincapié que era también, de una cierta forma, a pesar que no lo decían claramente, la misma política de los gobiernos anteriores.